El rapto ha comenzado, e ignorarlo podría costarte la eternidad. Mientras el mundo entero vive distraído mirando las noticias, las redes sociales y el caos del día a día, algo extremadamente silencioso y urgente está ocurriendo a tus espaldas. No se trata de una nueva crisis financiera, ni de un conflicto armado en las portadas de los periódicos, sino de una alarma espiritual que ya comenzó a sonar directamente en el alma de los elegidos. Abre bien los ojos, porque la primera señal real del arrebatamiento ya está en marcha, y fingir que no pasa nada podría costarle la eternidad a tu propia alma. Bienvenidos a Logos, el espacio donde la verdad de la palabra de Dios ilumina los tiempos en que vivimos. Hoy no vengo a hablarte con palabras bonitas para dejarte en tu zona de confort. Vengo a hacer un llamado urgente a tu espíritu. Por generaciones, millones de creyentes han leído las Sagradas Escrituras, han orado de rodillas y han escudriñado el horizonte preguntándose si verían el regreso del Señor en su propia época. Hoy, la respuesta es contundente. El reloj profético ha entrado en su hora más crítica. El momento que marca la cercanía absoluta del regreso de Jesús se está desplegando frente a nosotros de una manera tan sutil que los ojos incrédulos jamás podrán verla, pero que para los sensibles al Espíritu Santo es un grito inconfundible. Miren a su alrededor. La tierra misma parece estar gimiendo. Vemos naciones enteras temblando por la incertidumbre, economías que se tambalean como hilos delgados y una confusión que se apodera de cada rincón del planeta. Las guerras, los desastres de la naturaleza y la inestabilidad política no son eventos aislados ni simples casualidades del destino. El mismo Jesucristo nos lo advirtió con total claridad en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42, cuando nos dijo de manera directa: «Velen pues, porque no saben a qué hora va a venir su Señor». Esa advertencia no fue para causarnos miedo, sino para despertarnos del sueño de la mediocridad espiritual. El tiempo de jugar a ser cristianos a medias se ha terminado. Las señales externas están ahí como un recordatorio constante, pero la verdadera primera señal, la más profunda de todas, está ocurriendo ahora mismo dentro de ti, si es que realmente perteneces a Cristo. Esta primera señal no es un evento ruidoso que captarán las cámaras de televisión, ni una tendencia que dominará el Internet. Es una corriente profunda y subterránea, un movimiento invisible del Espíritu Santo que está sacudiendo los corazones de los hijos de Dios en todos los continentes. El mundo entero puede estar enfocado en el colapso de las instituciones, pero el cielo está concentrado en la preparación de la iglesia. Es un despertar espiritual tan íntimo que solo aquellos que pasan tiempo a solas con el Creador logran percibirlo en su verdadera dimensión. Querida familia de Logos, es fundamental que comprendamos qué es realmente el arrebatamiento, porque allá afuera existe muchísima confusión, interpretaciones erróneas y mitos que han desvirtuado esta hermosa promesa. El arrebatamiento no es una leyenda piadosa, ni un simbolismo teológico para darnos consuelo, ni una metáfora poética sobre el fin de los tiempos. Es un acontecimiento histórico, real y literal, que transformará la realidad en un abrir y cerrar de ojos, el instante divino en que el Salvador descenderá para rescatar a su pueblo. Para entender la magnitud de este suceso, debemos ir directamente a la fuente inmutable de la verdad, que es la palabra de Dios escrita. La primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 4, versículos 16 y 17, nos lo describe con una precisión que estremece el alma al declarar: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire». Escuchen con atención el peso de cada una de estas palabras, porque no estamos hablando de un evento que ocurrirá dentro de miles de años, sino de una urgencia inminente que el Espíritu ya está sembrando en nuestro interior.
El regreso de Jesús será repentino, nos tomará por sorpresa si nos descuidamos, y para el resto de la humanidad será como un ladrón en la noche. Por esa razón, el Señor insiste tanto en que permanezcamos vigilantes, con las lámparas encendidas y el aceite rebosando, porque aunque el día exacto permanece oculto en los decretos del Padre, las señales en el camino son imposibles de ignorar para un corazón despierto. Dios, en su infinito amor y misericordia, jamás deja a sus hijos en la completa oscuridad espiritual, sino que permite destellos de claridad a quienes caminan en intimidad con Él. Si en estos últimos meses has sentido una necesidad imperiosa de buscar la santidad, un hambre inusual por leer las Escrituras y un quebrantamiento que te impulsa a la oración, no estás solo. Es la primera señal del arrebatamiento manifestándose en tu propia vida, el silbo apacible del Señor llamándote a apartarte del sistema corrupto de este mundo para vestirte con las ropas de gala de la fe. Mientras las masas corren de un lado a otro llenas de pánico, analizando la geopolítica, las crisis financieras y las tensiones militares desde una perspectiva puramente humana, nosotros estamos llamados a mirar el escenario con un lente celestial. La diferencia entre un espectador asustado y un siervo de Dios despierto radica en el discernimiento. El mundo ve desastres y colapsos. El creyente ve el cumplimiento exacto de la agenda de Dios. Por eso, en esta comunidad de Logos te invitamos constantemente a no perder la paz, sino a agudizar tus sentidos espirituales frente a los acontecimientos actuales. Es imposible negar que la frecuencia y la intensidad de los desastres de la naturaleza, las amenazas de conflictos armados y el quiebre de los valores morales se han acelerado de manera impresionante en los últimos años. Lo que antes ocurría de forma aislada una vez cada década, hoy lo vemos suceder de manera simultánea en cuestión de días. La palabra del Señor compara estos eventos con los dolores de parto de una mujer. A medida que el momento del nacimiento se acerca, los dolores se vuelven más seguidos y mucho más intensos. No estamos presenciando el fin del planeta por causa de la casualidad, sino los dolores de parto que anuncian el regreso inminente de nuestro Salvador. Esta es la razón por la cual el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 21, versículo 28, nos regala una instrucción de oro que debe gobernar nuestra mente y nuestro corazón hoy mismo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¡Qué promesa tan gloriosa y reconfortante para nuestras almas! Mientras el incrédulo agacha la cabeza por el miedo y la desesperación de no saber qué pasará mañana, tú y yo debemos levantar la mirada al cielo con la firme convicción de que nuestro rescate está a punto de manifestarse. Detén tu marcha por un instante y analiza la velocidad con la que se mueve nuestra generación. La tecnología avanza a pasos agigantados, la información cruza el planeta en milésimas de segundo y paralelamente la decadencia espiritual parece no tener frenos. Sin embargo, en medio de esta densa oscuridad que pretende ahogar la fe de la humanidad, el Espíritu Santo está encendiendo antorchas en el anonimato. La maldad se multiplica, es verdad, pero la gracia y el poder de Dios se manifiestan con mayor fuerza en aquellos que han decidido no contaminarse con las corrientes de esta época. El Señor no está de brazos cruzados esperando el desenlace de la historia. Él está orquestando cada detalle y hablándole directamente al remanente fiel, mientras los líderes de las naciones se reúnen en secreto buscando soluciones humanas a problemas espirituales. El Rey de Reyes está susurrando a los corazones humildes en la intimidad de la oración. Prepárate, porque esta sacudida de la tierra es la antesala de un glorioso despertar, y hoy tú tienes la oportunidad de decidir si serás un simple observador del caos o un participante activo de la última y más grande visitación divina. No podemos cerrar los ojos ante la cruda realidad de nuestra generación. Mientras la tecnología avanza a un ritmo que marea, la moral de la sociedad se desploma sin ningún tipo de freno, dejando un vacío inmenso en el corazón de millones de personas. Sin embargo,
Justo en medio de esta densa oscuridad que parece devorarlo todo, el Espíritu Santo está encendiendo antorchas en el anonimato, preparando a un pueblo que no se doblegará ante las corrientes de este siglo corrupto. La Biblia nos enseña que el aumento de la maldad en la tierra no significa la derrota de la Iglesia, sino el escenario perfecto para que la gloria del Creador se manifieste con un poder nunca antes visto. El profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 1, nos regala un mandamiento glorioso que resuena con fuerza en nuestros oídos hoy en día. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta es la convocatoria divina para ti y para mí en esta hora tan crucial de la historia humana. Mientras las naciones de la tierra buscan desesperadamente respuestas humanas a problemas que son estrictamente espirituales, el Rey de Reyes está susurrando a los corazones humildes en el secreto de la oración. Dios está trazando una línea muy clara en este tiempo. La diferencia entre quienes tienen una religión de apariencia y quienes disfrutan de una relación viva y ardiente con su Salvador. La primera señal del arrebatamiento es precisamente esta separación invisible pero real, donde los que aman la venida del Señor comienzan a brillar con una luz celestial. Hoy en día, la sociedad corre de un lado a otro buscando llenar su alma con entretenimiento, posesiones materiales y filosofías huecas, pero terminan sintiéndose más vacíos que antes. Esto ocurre porque el ser humano fue creado para tener comunión con Dios, y nada de lo que este planeta ofrece puede saciar esa hambre eterna. Los dolores de parto de la tierra están empujando a los sinceros de corazón a buscar lo eterno, provocando un despertar callado pero arrollador en el remanente que se niega a contaminarse. Detente por un momento y hazte esta pregunta con total honestidad en tu intimidad. ¿Sientes en tu interior ese descontento santo con las cosas de este mundo? Si tu corazón ya no encuentra satisfacción en lo pasajero y anhela con desesperación una mayor comunión con el Padre, felicidades, estás experimentando la señal en tu propia carne. Prepárate, porque esta sacudida espiritual es apenas el inicio de la visitación divina más grande de la historia. Y tú estás llamado a ser un protagonista de este glorioso despertar. El llamado de atención que el Espíritu Santo está haciendo en esta hora no es únicamente una alarma colectiva para toda la Iglesia, sino una confrontación íntima con cada uno de nosotros. Dios no se esconde detrás de la inmensidad del universo. Él desciende al terreno de tu vida cotidiana para examinar tus motivaciones, tus pensamientos y tus prioridades. La primera señal del arrebatamiento es profundamente personal, porque requiere que dejes de mirar los errores ajenos y comiences a observar con total honestidad el estado real de tu propia comunión con el Salvador. Es sumamente fácil perderse en la rutina diaria, en las responsabilidades del trabajo, los estudios o los proyectos personales, olvidando que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Sin embargo, cuando el Señor activa esta primera señal profética en tu interior, las cosas que antes te daban una satisfacción pasajera pierden su brillo por completo. Comienzas a experimentar una incomodidad santa con la tibieza espiritual, una urgencia que no te deja dormir por las noches y una convicción profunda de que ya no puedes seguir viviendo con un pie en el reino de Dios y otro en los placeres del mundo. Esta experiencia viva y transformadora nos conecta de forma directa con lo que el profeta Isaías describió magistralmente en el Antiguo Testamento, en el capítulo 60, versículo 1, cuando proclamó con autoridad divina: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». Este pasaje no es una simple poesía del pasado, es una orden directa para el creyente de hoy. Un mandamiento imperativo que nos exige salir del letargo, sacudirnos el polvo de la complacencia y permitir que la presencia del Altísimo resplandezca con fuerza a través de nuestro testimonio. Cuando esa luz divina penetra en lo más profundo de tu ser, se produce un cambio radical en tu manera de hablar, de actuar y de relacionarte con el prójimo. Ya no toleras la murmuración, rechazas la mentira
Huyes de la hipocresía y buscas con desesperación la pureza en tus ojos y en tu mente. La gloria del Señor naciendo sobre ti se traduce en una vida de oración ferviente, donde ya no rezas por compromiso ni repites palabras vacías, sino que buscas con lágrimas la dirección del Padre para no dar un solo paso fuera de su perfecta voluntad. Amigos de Logos, si en este momento estás sintiendo ese fuego purificador en tu interior, dale gracias al Señor y no apagues la voz del Espíritu. Es preferible pasar por el quebrantamiento del arrepentimiento genuino hoy que ser encontrados con las manos vacías en el instante en que suene la trompeta celestial. El Creador te está llamando por tu nombre, extendiendo su misericordia para alinearte con su propósito eterno, porque el tiempo se acorta a pasos agigantados y la puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre. Este avivamiento que precede al arrebatamiento no se limita a una simple emoción dominical, sino que viene acompañado de un derramamiento sobrenatural de discernimiento y revelación para el pueblo escogido. La palabra de Dios nos anticipa que en los últimos días la comunicación entre el cielo y la tierra se intensificaría para aquellos que caminan en fidelidad. Hombres, mujeres y jóvenes en todas partes del mundo están experimentando un llamado directo a través de medios que desafían la lógica humana, confirmando que la agenda del Creador se está cumpliendo al pie de la letra. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, versículo 17, nos lo advierte con una claridad profética impresionante al decir: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. No estamos ante mitos del pasado, sino ante una realidad viva que se manifiesta en nuestra generación con el único propósito de despertarnos antes de que sea demasiado tarde. Estas manifestaciones divinas, los sueños que traen advertencias claras y las visiones que revelan la urgencia de la hora, no son para inflar el orgullo de nadie, sino para guiar a la Iglesia hacia la intercesión y la preparación. Dios está utilizando estos recursos espirituales para sacudir las estructuras frías de la religión y recordarnos que su regreso es inminente. Cuando un creyente recibe estas confirmaciones personales, toda duda se disipa y nace una certeza inquebrantable de que el Rey de Reyes está a las puertas. El mundo secular y las mentes racionalistas se burlarán de este mover, catalogando de locura o fanatismo lo que solo se puede comprender mediante el discernimiento espiritual. Sin embargo, la decadencia moral imparable que nos rodea es la prueba física de que la profecía bíblica no se equivoca. Aquellos que tienen sus oídos afinados a la frecuencia del cielo ignoran las burlas de la sociedad y se concentran en lo verdaderamente importante: limpiar sus vestiduras y mantenerse firmes en la doctrina de la santidad. Por lo tanto, la primera señal del arrebatamiento se convierte en un filtro que separa a los verdaderos adoradores de los simples asistentes a un templo. Es un llamado a examinar si tus experiencias espirituales te están llevando a un arrepentimiento diario o si te has vuelto inmune a las caricias del Espíritu Santo. La voz de Dios sigue resonando con fuerza, dándote instrucciones precisas para que protejas tu fe, cuides a tu familia y te mantengas alerta ante los engaños sutiles que intentan desviar tu mirada del premio celestial. Comprender las profecías y reconocer que la primera señal del arrebatamiento ya comenzó no sirve de nada si ese conocimiento no se traduce en un cambio radical en nuestra forma de vivir. La revelación divina jamás fue entregada para saciar la curiosidad humana o para debatir en plataformas digitales, sino para provocar una transformación profunda que nos desmarque por completo del estilo de vida de esta sociedad. Estar conscientes de la hora profética exige que abandonemos la pasividad y asumamos con valentía el costo de seguir a Cristo con integridad absoluta. El colapso de los valores morales que presenciamos a diario no es una simple evolución cultural ni un cambio generacional inofensivo. Es la manifestación explícita de una humanidad que le ha dado la espalda a su Creador. Lo que la Biblia llama bueno,
El mundo ahora lo pisotea, y lo que las Escrituras condenan con firmeza, la sociedad lo aplaude y lo promueve como un derecho. En medio de este escenario de confusión generalizada, el verdadero Hijo de Dios está llamado a convertirse en un faro de luz inalterable, manteniendo la pureza en sus convicciones sin importar la presión del entorno. Vivir en constante vigilancia implica que blindemos nuestra mente contra las corrientes ideológicas que buscan normalizar el pecado y relativizar los mandamientos eternos. No podemos darnos el lujo de coquetear con las distracciones del mundo ni de contaminar nuestro corazón con entretenimientos que entristecen al Espíritu Santo. Cada decisión que tomas en la intimidad de tu hogar, cada conversación que mantienes y el uso que le das a tu tiempo libre deben reflejar la conducta de alguien que sabe con total certeza que su redención está más cerca que nunca. La urgencia de estos tiempos nos obliga a revisar los cimientos de nuestra fe y a derribar cualquier altar de idolatría oculta que hayamos edificado en el corazón. El dinero, el prestigio, el reconocimiento social o el simple deseo de encajar en los círculos de este sistema corrupto son trampas sutiles que adormecen la conciencia y apagan el fuego del avivamiento personal. El llamado actual es a simplificar nuestra vida, a enfocar nuestros recursos en el reino de Dios y a entender que ninguna posesión terrenal tiene valor comparable con la salvación de nuestra alma. Querida audiencia de Logos, el desmoronamiento que vemos a nuestro alrededor es la confirmación de que el escenario está completamente listo para el cumplimiento de los eventos finales. No mires los acontecimientos con desespero o angustia, sino con la frente en alto y la fe puesta en el autor y consumador de la vida. La noche está muy avanzada y el amanecer de la eternidad está a punto de romper en el horizonte. Mantén tu lámpara encendida, persevera en la verdad y no permitas que nadie te robe la corona que el Señor tiene preparada para ti. Para mantenernos firmes en medio de esta sacudida global, es indispensable comprender que la verdadera resistencia cristiana no se edifica con fuerzas humanas, sino de rodillas ante el trono de la gracia. La oración no puede ser un recurso de emergencia al que acudimos únicamente cuando las dificultades nos asfixian, sino la atmósfera constante en la que respira nuestro espíritu. Quien no cultiva una vida íntima de oración en estos tiempos de adormecimiento masivo, terminará cediendo ante la corriente de frialdad espiritual que arrastra a multitudes enteras allá afuera. La palabra de Dios nos entrega una instrucción sumamente clara y precisa para enfrentar los desafíos de esta última hora profética. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 7, la Escritura nos amonesta con vehemencia al declarar: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Este mandato divino conecta a la perfección con la urgencia que estamos viviendo. Nos exige mantener una mente despejada, libre de las borracheras emocionales del mundo y un espíritu completamente despierto en la presencia del Padre. Ser sobrios en el lenguaje bíblico significa tener la capacidad de evaluar la realidad con los ojos de la fe, sin dejarnos arrastrar por el pánico colectivo ni por las falsas promesas de paz que ofrece la sociedad. Implica filtrar cada acontecimiento geopolítico, social y económico a través del lente de las Escrituras, reconociendo que el fin de todas las cosas no es una teoría alarmista, sino una realidad que se apresura. La sobriedad espiritual es el escudo que protege tu mente contra los engaños sutiles de la apostasía y las doctrinas falsas que buscan suavizar el mensaje de la cruz. Por su parte, velar en oración significa colocarse en la posición de un centinela que vigila los muros durante la noche, atento a cualquier movimiento del enemigo para no ser tomado por sorpresa. Cuando oras con esa actitud de vigilancia, el Espíritu Santo te revela las áreas vulnerables de tu vida, te da la fuerza para vencer la tentación y siembra en tu corazón un amor profundo por las almas que aún se pierden en la oscuridad. La oración vigilante transforma tu hogar en un altar familiar impenetrable,
donde las trampas del enemigo no pueden prosperar ni destruir a tus seres queridos. Amigos de Logos, la primera señal del arrebatamiento nos está empujando con urgencia a tomar una decisión definitiva en nuestra vida devocional. No podemos seguir presentándonos ante el Creador con oraciones tibias, mecánicas o carentes de fe. El reloj profético sigue avanzando sin detenerse y la orden del cielo es conectarnos directamente con la fuente de todo poder. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Intensifica tus momentos de intimidad con Él y permite que la sobriedad y la oración guíen cada uno de tus pasos hacia el encuentro glorioso con nuestro Salvador. Cuando la primera señal del arrebatamiento penetra en el espíritu de un creyente, produce un efecto inmediato de purificación que transforma por completo sus estándares de vida. La santidad deja de ser un concepto anticuado o una regla legalista de un templo y se convierte en el deseo más profundo del corazón que anhela agradar a su Salvador. El Espíritu Santo comienza a pasar un filtro de justicia sobre nuestras acciones más ocultas, recordándonos que nadie que ignore la pureza podrá sostenerse en pie el día de la manifestación gloriosa de nuestro Rey. Vivir en santidad en esta generación es, sin duda, nadar en contra de una corriente sumamente violenta que arrastra todo a su paso. La sociedad actual ejerce una presión constante para que suavicemos nuestras convicciones, llamando exageración a la obediencia y fanaticada al temor reverente a Dios. Sin embargo, el verdadero Hijo del Altísimo entiende que la tolerancia con el pecado es una trampa mortal que adormece la conciencia. Por ello, prefiere ser rechazado por el mundo antes que perder la comunión íntima con el dueño de su salvación. Esta búsqueda de la pureza no se limita a las apariencias externas ni a lo que los demás pueden ver cuando asistimos a una reunión congregacional. La verdadera transformación ocurre en lo secreto, en los pensamientos que alimentas cuando estás a solas, en los negocios que realizas cuando nadie te observa y en las intenciones reales detrás de tus palabras. El aviso del cielo nos urge a limpiar el templo de nuestro corazón de toda amargura, resentimiento, lascivia y orgullo, permitiendo que la gracia limpie cada rincón oscuro que hayamos descuidado. Examinar nuestra vida a la luz de esta urgencia profética nos lleva a romper de forma definitiva con aquellos hábitos y relaciones que apagan el fuego devocional. No podemos pretender estar listos para el encuentro con el Señor si seguimos alimentando nuestra mente con el entretenimiento corrompido que este sistema ofrece con tanta insistencia. Cada decisión diaria, por pequeña que parezca, suma o resta en nuestra preparación espiritual. Elegir la integridad y apartarse de lo vil es la evidencia física de que realmente estamos esperando el sonido de la trompeta. Queridos hermanos de Logos, el llamado a la santidad es una muestra infinita de la misericordia de Dios, quien nos advierte a tiempo para que no suframos la vergüenza de ser hallados indignos. No te conformes con una vida espiritual mediocre ni con una fe de fin de semana que no impacta tu realidad diaria. El tiempo de la cosecha final está aquí. Las señales son contundentes y el Espíritu te desafía hoy mismo a consagrar tu vida por completo, recordándote que el Dios que nos llamó es santo y que su venida está más cerca de lo que alcanzamos a imaginar. La manifestación de esta primera señal profética no solo purifica nuestra relación directa con el Creador, sino que transforma de manera radical la forma en que nos relacionamos con nuestro prójimo. Un corazón que verdaderamente ha sido despertado por el Espíritu Santo para la venida del Señor no puede albergar raíces de amargura, recén de amargura, recén de amargura, recén de ancista o falta de perdón.